Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a ir a un parque solar de 1 megawatt de potencia, un gigantesco parque solar. Vamos a hacer una recorrida por el parque y vamos a explicar técnicamente cómo funciona. Es un tema interesantísimo y vamos a ver que con energía solar se pueden hacer cosas muy potentes también. Estamos en camino hacia el Parque Solar del Pacif en la provincia de Mendoza. Bueno, ya llegamos al Parque Solar, ahora estamos con Federico Suárez, el encargado del mantenimiento y de todo lo que significa esta instalación. Vamos a darle un saludo a él y que nos explique un poco. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo es el tema? Explícanos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Bueno, estamos acá en el Parque Solar Pacif, en la localidad de Palmira, en San Martín, el departamento de San Martín, en Mendoza. Bueno, es el primer parque solar de la provincia de Mendoza. Este es un proyecto que trabajamos junto con la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz desde Mesa. Lo administra la sociedad Puel Energía, ¿sí? Que es donde reunimos las dos empresas y trabajamos conjuntamente para llevar adelante la operación y el mantenimiento de este parque solar. El parque solar justo hace un par de días ha cumplido 5 años de operación, ¿sí? Se inauguró el 7 de septiembre de 2019. Y bueno, genera una potencia pico de 1.32 megavatios, ¿sí? En un predio de 4 hectáreas, ¿sí? de superficie, y en donde tenemos montados 4.000 paneles solares, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir recorriendo y ustedes van a ver cómo funciona realmente el sistema. Vamos a ir con Federico a caminar entre los paneles. Bueno, ahora vamos a estar con Federico, nos va a explicar cómo funciona cada uno de los paneles, o mejor dicho, mostrarlo, las dimensiones que tiene, los vatios que tiene cada panel, que ahora nos va a explicar. Por ejemplo, este panel, Federico, Sí. 2 metros por 1 veo que tiene. Este es un panel, sí, tipo policristalino, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, como les comentaba, 4.000 paneles de 330 vatios cada uno, ¿sí? De 72 celdas del tipo policristalino. Sí, perfecto. Están todos montados sobre estructuras móviles, en este caso de un eje, ¿sí? Y bueno, estamos caminando justo por los callejones del Parque Solar. Hemos dimensionado una distancia, un pitch de 6,25 para evitar obviamente la sombra entre sí. Y bueno, aprovechando las bondades de la estructura móvil, nosotros tenemos dispersas en toda la superficie del parque 62 trackers de dos tipos, ¿sí? Son de 80 paneles y de 40 paneles. Aclaremos lo que es tracker. Son los sistemas de movimiento de las pantallas. Tenemos que tener en cuenta que siempre tienen que ser perpendicular al sol, ¿no es cierto? Claro, para aprovechar la mejor radiación, que es la radiación directa, en este caso, se hace el seguimiento de los rayos solares durante todo el día, de este a oeste en este caso. Las estructuras están montadas con el eje apuntando de sur a norte. Y bueno, el panel va siguiendo la superficie del panel, el plano del panel va siguiendo los rayos solares de este a oeste durante todo el día, durante los 365 días del año. Aquí podemos ver la motorización. Exacto, acá está viendo el tracker, ¿no? En realidad la motorización de la estructura del tracker, ¿sí? Este es el motor, esta sería la caja reductora que hace las veces de mejorar el par motor, ¿no? Y luego el sistema de alimentación, que también es por panel de todo el controlador, que lo podemos ver de aquel lado. Una de las preguntas, ¿el motor del tracker es alimentado por esa placa? En realidad sí, el motor es alimentado por una batería, ¿sí? Que está en el controlador, y la batería a su vez es cargada por este panel solar, es independiente de la generación, del sistema de generación de energía propiamente del parque. Y no está conectado a ningún tipo de red, ¿no? Es totalmente... Perfecto, eso es independiente, autónomo. Alimenta una batería que a su vez alimenta los motores del tracker. Exactamente. O sea, del sistema de movimiento. Hay uno por cada una de las estructuras, o sea, tenemos 62 de este tipo, ¿sí? 62, ¿y cuántas
¿Cuántas placas tiene por estructura? Hay dos tipos, nosotros en este caso estamos viendo el más largo, que es de 80 paneles, o sea 40 paneles desde el medio, que sería el motor, hacia cada uno de los lados. ¿Y cuántos hay en serie cada grupo? En este caso, bueno, la parte eléctrica, el arreglo eléctrico de paneles, nosotros para poder alcanzar la tensión necesaria para alimentar los inversores de corriente, que ya los vamos a ver más adelante, hemos hecho una unión en serie de paneles que se llama string, ¿no? Sí. En la jerga, que sería una cadena de paneles, de 20 paneles cada uno, ¿sí? Son 20 paneles en serie. 20 paneles en serie. Y cada panel 48 volt, 30, aproximadamente claro, 48 volts. 20 son 800 y pico de volt por, claro, y todos en paralelo después. Sí, nosotros reunimos de esas series, de esas strings, 10 series en paralelo para poder llegar cerca de los 90 amperes. ¿Sí? 90 amperes. Cada panel tiene 9 amperes. 9 amperes. Sí, como están en serie, los amperes son los mismos, sí, y varía el voltaje, que son los 800 y pico de volt. Exactamente, allí podemos ver de aquel lado. Bien, se están girando. Los controladores y cómo se está moviendo. En este momento se está moviendo, es muy interesante ver. Ahí se posicionó y se paró. Esta estructura está montada directamente hincada al suelo, que es lo que se llama, sí, mediante esos perfiles que ustedes pueden ver que están empotrados al piso. Mediante una hincadora se clavan, imagínense que es un martillo gigante que los va clavando en el suelo a una profundidad de 1,5 metros en este caso. ¿Sí? Solamente 1,5 metros. Pensé que eran más hondos o que tenían una base de cemento. No, por eso vale la aclaración, porque generalmente uno piensa que necesita hormigón armado o algún tipo de estructura, pero en este caso no, fueron directamente hincados, ya que el suelo también prestaba las condiciones para poder realizarlo, ¿no? Se hizo una serie de ensayos y demás en la preingeniería del parque y antes de terminar de desarrollar la ingeniería de detalle. Mira, acá podemos ver la característica de cada panel, incluso la marca, y la característica de cada panel. Como explicamos, están puestos en serie hasta llegar a los 800 y pico volts. Yo en este momento no lo estoy viendo porque estoy encandilado con el sol, pero la suma de los grupos son de 800 volts, y después para sumar el amperaje también van en paralelo, serie y paralelo. Igual que una instalación de pequeña cantidad, pero por supuesto muchísimo más grande. Bueno, otra cosa importante es determinar qué pasaría con respecto a una caída de granizo, ya que acá en Mendoza hay bastante granizo, o un viento sonda como el que ocurre acá en Mendoza. ¿Por qué nos explicás cómo sería el sistema de protección que tiene esto para el viento y para el granizo? Bien, en realidad obviamente se buscan siempre materiales certificados, ¿sí? Para poder trabajar con seguridad, que es lo primordial en la instalación. Y nosotros hemos obviamente pedido que el proveedor nos construya paneles que estén certificados bajo la norma IEC 61215, ¿sí? Que es la que garantiza que los paneles tienen las propiedades para soportar los elementos a los que va a estar expuesto finalmente durante el proyecto. En este caso esta norma también garantiza que los paneles van a soportar la caída de granizo. Nosotros hemos tenido varios impactos de granizo en su momento, en toda la historia del parque solar, y como pueden ver, bueno, las placas están sin ningún tipo de problema y no hemos tenido fallas de ese tipo. Respecto al viento sonda, que también me preguntabas, tenemos el sistema de trackers, ¿sí? Como les mencionaba, las estructuras móviles exacto. Cuentan con una estación meteorológica propia, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de estaciones meteorológicas que después vamos a ver. Dentro de esas estaciones meteorológicas, la de los trackers se ocupa de comandar la lógica del software y al se anticipa. Se anticipa. Nosotros obviamente mediante una serie de parámetros que coordinamos y integramos dentro de este software, podemos decirle el comportamiento según el tipo de inclemencia climática. En este caso, para el viento, nosotros tenemos un límite de 30 km por hora. Cuando se produce una ráfaga que supere esa velocidad, ya los paneles lo toman, el sistema de tracker lo toma como una alarma, ¿sí? Que informa al software que está ocurriendo esto, y al repetirse durante un lapso de tiempo de 5 minutos 3 veces, por lo menos esta ráfaga que supere los 30 km por hora, los paneles automáticamente se ponen en posición bandera, que es una posición donde menos resistencia tiene del viento. Exactamente, claro, no posición así vertical como lo estamos viendo ahora, sino totalmente horizontales, ¿sí?
para evitar que la ráfaga de viento pueda hacerle fuerza y levantar el panel, claro, en el caso. Y cuando la ráfaga supera la velocidad de 50 km por hora, no espera el tiempo de las 3 ráfagas que le comentaba anteriormente, sino que automáticamente van a posición bandera y quedan así durante el tiempo que pase. En ese momento se pierde la captación de energía solar, en realidad, o disminuye. Disminuye un poco, pero siguen generando los paneles. Claro. Como sabemos, hay 2 tipos de radiación. Tenemos la radiación directa y la radiación difusa. Obviamente baja un poco la generación, pero en pos de cuidar también el equipamiento que está instalado, ¿no? Es fundamental porque un par de horas que uno proteja el equipo después queda en buenas condiciones para el resto del año o de los años. Nosotros tenemos que, obviamente, estamos comprometidos ante CAMESA por un contrato de 20 años de generación de energía, y lo que más, obviamente, tratamos de mantener desde PUEL Energía es la generación y el cumplimiento de este contrato. Entonces por eso también tenemos los equipos adecuados para ello. Todos estos paneles, y cabe la aclaración, todo el parque solar fue construido con el compromiso de cumplir con un componente nacional declarado del 89%, casi un 90%, ¿sí?, de los equipamientos construidos acá en el país, ¿sí? Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, los paneles que ustedes están viendo fueron construidos aquí en San Luis. ¿Sí? Perfecto, sí conozco la empresa. Por la empresa LB Energy. En este caso las estructuras, los trackers que también les comentaba, son construidos por la empresa Idero. Y bueno, además equipamientos como los transformadores, tableros eléctricos, celdas. Qué importante eso me interesa mucho. ¿Eso es industria nacional? Sí. Porque pensé que eran italianos. No, están garantizados bajo una empresa que es Ryzen, ¿sí?, la celda, pero todo el montaje y la construcción final fue montado aquí en San Luis, como les comentaba. Y en referencia a si son policristalinos o monocristalinos, son policristalinos en este caso, de 72 celdas, como yo les podía aclarar. Y la diferencia a simple vista que ustedes pueden tener es que la celda del monocristalino siempre es más de un color más negro, ¿sí? Un azul más profundo, muchísimo más profundo. En realidad, entre monocristalino y policristalino, lo único que varía es la superficie de la placa para tener la misma potencia, pero en este caso, como sobra lugar y espacio, no tiene mucho sentido el que sea monocristalino. Sí, en realidad, obviamente tiene una mejor eficiencia el panel monocristalino. Con respecto a la superficie. Respecto a la superficie, a la generación de energía por centímetro cuadrado, por así decirlo. Pero aparte, para identificarlos rápidamente, ustedes pueden ver que esta celda es más cuadrada, ¿sí? En este caso, la parte azul. Y en la parte de monocristalino ustedes van a ver una especie de esquinas medias cortadas con un chaflán. Lo que va formando unos rombos, ¿sí? Muy particulares en toda la placa, y uno así rápidamente puede también identificar. Vamos a hacer un comentario que también es interesante. Vamos a hablar acá. Y los cables, como están puestos en serie, no se pueden tocar en realidad, porque si bien están aislados, pero hay 1000 volt acá. Uno cree que como es un equipo solar no hay problema con la tensión y que no va a haber problemas de peligro, pero ya 1000 volt es totalmente peligroso. Y cada vez que uno hace alguna separación tiene que haber desconexiones y bajar la tensión en forma periódica, ¿no es cierto? Sí, nosotros en realidad, obviamente, siempre velamos por la seguridad, ¿no? La seguridad de las personas, la seguridad eléctrica y de todo el sistema. Nosotros tenemos, más allá del proceso de ingeniería que se pensó cuando se diseñó el parque, en donde podríamos, la premisa que teníamos era generar la mayor cantidad de energía posible durante el tiempo disponible. Entonces decidimos individualizar el parque y tener la posibilidad de particionar la generación para poder, como usted decía bien, ir abriendo circuitos, ¿sí? Y poder trabajar en el mantenimiento en el caso que se requiera, ante alguna falla o demás, y poder seguir generando con el resto del parque disponible, ¿no? Entonces siempre se pensó en tal vez particionar el parque, ¿sí? En distintas etapas, tener esa posibilidad de poder ir cortando circuitos, abriendo circuitos. Perfecto.
Bueno, estamos frente a un robot que tiene cabeza y ojos y corazón y alma, pero nos va a explicar cómo funciona y para qué es esto. Bueno, aquí a nuestras espaldas pueden ver la estación meteorológica principal del Parque Solar, ¿sí? Así como les decíamos por el tema de las estructuras móviles de los paneles. Nosotros tomamos aparte además algún tipo de variables meteorológicas para poder reportarlas a Camesa, ¿sí? Que es la administradora que nos controla a nosotros y la administradora del mercado eléctrico argentino. Mediante este equipo nosotros podemos tomar distintos parámetros meteorológicos, como les decía. Tenemos un piranómetro, que es ese disco que parece un plato volador. La cabeza del robot. Claro, el piranómetro es el encargado de medir la radiación local, ¿sí? Mide la radiación solar que tenemos. Esos dos brazos... ¿En qué se miden? ¿En layers? No, en kilowatt hora por metro cuadrado. Sí. En potencia directamente. Claro, sí. Después tenemos anemómetros, en este caso el que está girando es un anemómetro de copas, que se llama, que es el que mide la velocidad del viento, ¿sí? Ajá, y del otro lado tenemos la veleta que mide la dirección del viento, ¿sí? También tenemos la posibilidad de medir la temperatura ambiente, ¿sí? Y la presión atmosférica de aquí del sitio. Todo esto se reporta mediante un enlace que tenemos. Todo eso hace a la parte meteorológica y a la protección que tienen los equipos. No es para producir más o menos energía. No, en realidad es para saber y hacer un pronóstico de la energía que estamos generando y que vamos a generar, ¿sí? A Camesa también le sirve esto para poder ver el comportamiento de la central y hacer un poco de futurología de cómo va a ser el comportamiento final. Y además nosotros tenemos también una estación meteorológica de respaldo que está montada sobre los contenedores que ustedes pueden ver allí. Hay un par de sensores visibles, hay otros que están montados adentro del contenedor, en donde también podemos medir pero la velocidad y la dirección del viento, pero con sensores del tipo ultrasónico, ¿sí? Allí esos sensores son los que integran el sistema de estructura móvil de los paneles solares. Bueno, como ustedes verán, estamos en un recinto. Yo le voy a dar que nos explique en qué consiste este cerramiento que hay acá, este recinto. Bueno, el recinto en realidad reúne, ¿sí?, la cantidad de inversores de corriente de todo el parque solar. Nosotros obviamente está cerrado por el riesgo eléctrico que conlleva. Si bien obviamente tenemos partes activas, todas están protegidas siempre para evitar cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir. Todos estos inversores son del mismo tipo, de 60 kilovatios cada uno, son inversores de corriente. ¿Cuánto dijiste? 60 kilovatios 60 cada uno, kilovatios. ¿sí? Para poder llegar a los 1.2 megavatios de generación de potencia, ¿no? ¿Están puestos en paralelo? Estos están puestos todos en paralelo, ¿sí? Y los alimenta esta serie de paneles que hablamos al comienzo, de estos 200 paneles que se reúnen en serie y paralelo, alimentan a cada uno de los equipos inversores, que a su vez, obviamente la tarea que cumplen es convertir la corriente continua de alimentación de los paneles en corriente alterna para poder volcarla luego a la red, ¿sí? Perfecto, mira, vos me dices que cada uno tiene 60 kilovatios y que están alimentados por 200 paralelos, 200 paneles, entre series y paralelos. Sí. Se me viene a la mente, un pozo de una finca puede funcionar con 200 paneles y 60 kilovatios, que el motor probablemente tiene esa potencia, no probablemente, es el motor que más común se utiliza para riego. Necesitaría, ¿en qué superficie se podría usar, por ejemplo, para hacer andar una bomba de un pozo de 60 kilovatios? 200 paneles. Claro, 200 paneles y 200 paneles tienen 2 metros cuadrados cada panel, entonces bueno, ahí podríamos, dependiendo obviamente de la disposición del terreno y cómo podríamos montar sobre qué tipo de soporte, con media hectárea más o menos andarían bien, ¿sí?, para poder colocar. Sí. Bueno, veo que los inversores están todos en paralelo y veo que cada línea de paneles series y paralelos debe estar cerca de los 1000 volts y están alimentando a cada uno de los inversores, que luego en paralelo producen la potencia final de los
1 megawatt 300, me dijiste. Sí, con el tema del cableado, sí, nosotros tenemos 20 equipos de 60 kilovatios cada uno para poder alcanzar la potencia máxima del parque, que es 1.2 megavatios. Pero bueno, en la parte de corriente continua, con la cantidad de paneles, tendríamos 1.32 megavatios de potencia disponible con la radiación máxima, obviamente, en mejores condiciones. Es importante, no sé si han notado el cableado de todo este recinto. Lo que vemos acá son unas tapas, cada tanto vimos unas tapas de este tipo. Sí, estas son, bueno, tapas obviamente metálicas que protegen algunas cámaras de inspección que nosotros tenemos, porque todo el cableado del parque solar se hace por conductos subterráneos, ¿sí? Se ha tratado obviamente de preservar mejor toda la puesta en escena del parque, ¿no? Para mantenerlo ordenado y con la seguridad eléctrica conveniente, y todo este cableado se hace a través de estas canalizaciones, así tanto en corriente continua como en corriente alterna también. Nosotros podemos ver la subida de cables hacia los inversores y luego la bajada en corriente alterna, con obviamente Acércate bien y mostrá muy bien los inversores, que esto es el cerebro del sistema. Federico acá nos está explicando muy bien y yo por ahí meto un poquito también la lengua, pero es para que yo sé que el grupo de gente que nosotros nos ve, no todos son muy técnicos. Cada inversor de esto produce 60 kilovatios y la suma total va a llegar a 1,3 megawatts. Si lo decimos en vatios es 1.300.000 vatios. Exactamente, es muchísimo. Imagínense, 1.300.000 vatios. Y todos dicen que la energía solar es poca potencia. Todo depende de la inversión y de la cantidad de paneles. Federico, bueno. Sí, ningún problema. Sí, es bastante potencia. Nosotros tenemos la capacidad de alimentar más o menos aproximadamente 2.500 casas, ¿sí? Con este parque solar. Y la idea siempre fue construir una central de energía que favorezca la zona, ¿sí? En este caso el consumo de todo este parque se va aquí a las redes de Palmira, en este caso, ¿sí? Bueno, algo importantísimo también, que toda esta potencia viene en corriente continua, como dijimos, porque los paneles producen corriente continua, llegan a la serie de inversores que hay acá, inversores lo transforman en corriente trifásica, pero acá viene algo que le voy a consultar a Federico, es cómo hacemos para inyectar a la línea o a dónde se almacena esto, porque ¿cómo se hace eso? Yo veo que hay transformadores gigantes, hay una serie de conexiones acá, a ver, explícalo. Bueno, ahora les comentaba un poco tal vez más técnico, pero vamos a tratar de hacerlo más agradable a todo el público. La función principal del inversor de corriente es transformar, como decíamos, convertir la corriente continua en corriente alterna. Ingresamos con 1000 volts en corriente continua y salimos en trifásica con 400 volts en corriente alterna. El inversor, este cerebro, ¿no? de la planta, es el encargado de monitorear todo el tiempo la red a la que estamos conectados, la red de distribución de energía, ¿sí? En este caso administrada por la distribuidora de Estesa, ¿sí? Y este inversor está todo el tiempo verificando que los parámetros de red sean los que puede alcanzar la potencia del parque, la generación del parque durante ese instante, ¿no? Esto lo hace instante a instante, durante todo el tiempo, y en el caso de que no se cumpla con las condiciones de red que precisemos y que nos precisa obviamente la distribuidora, en este caso nuestro PAF, abre la generación y no nos deja inyectar energía. Pero eso no lo puedes almacenar en ningún lado. En este caso nuestro parque no almacena energía, la energía que producimos la inyectamos directamente a la red, pero tenemos que obviamente alcanzar otras condiciones que ya la vamos a ver en la parte de tableros y celdas, así lo vemos con más detalle. Bueno, ahora estamos viendo una serie de máquinas que le vamos a preguntar a Federico cómo funcionan estas máquinas. Como verán, no hemos entrado, porque esto no es juguete, no estamos autorizados y tenemos que mantener las normas correspondientes. Pero con la cámara y haciendo zoom vamos a ver todo lo que mejor podamos
sumado a la explicación que nos va a dar acá el ingeniero. Bien, aquí podemos ver dentro de la sala de celdas del parque solar, ¿sí? Tenemos una serie de tableros eléctricos para poder gestionar, obviamente, la generación del parque e ir comandando este tipo de circuitos, ¿sí? Para poder operar y administrar la energía que vamos generando. En este caso, estamos viendo el tablero de baja tensión, ¿sí? Cuando hablas de baja tensión, es decir, ¿cuánto es? 400 volts, ¿sí? Es el que administra este tablero, ese es el nivel de tensión al que trabaja. Nosotros, para poder inyectar a la línea, tenemos que reunir todos estos circuitos eléctricos, ¿sí? Y poder administrarlos también, para poder inyectar la total capacidad del parque al alimentador, en este caso, que administra la distribuidora de Estesa. Que es de 13.000 volts. 13.200 volts es la distribución en este caso, a través de una red que pueden ver, una red trifásica. Esa línea, tenemos dos tipos de distribuciones que ya las vamos a comentar, pero antes, para poder llegar a inyectar en esos niveles de tensión, nosotros tenemos un tablero de barra partida en este caso. ¿Por qué de barra partida? Porque obviamente seguimos la premisa que les comentábamos sobre poder particionar el parque y seguir generando con el resto, en el caso de que se requiera, se necesita hacer algún tipo de mantenimiento o salga del parque alguna zona por cualquier tipo de motivo, seguimos en operación con el resto. Entonces este parque está partido en tres, ustedes pueden ver tres bloques en este caso, que administran 7 inversores el primer bloque, 7 inversores el segundo y 6 inversores el tercero. Van todos unidos a través de interruptores de acoplamiento a una misma barra. En paralelo. En paralelo, y después salen a través de otros interruptores hacia los transformadores elevadores de tensión, ¿sí? Para poder alcanzar los niveles de tensión que requiere la línea que les comentaba. Estos niveles de tensión son, los transformadores elevan la tensión de 400 volts a 13.200 volts, y una vez que está en esos niveles de tensión, el circuito vuelve a ingresar a la sala de celdas, también por canales subterráneos, y es administrado cada uno de los transformadores, ¿sí? El trafo 1, el trafo 2 y trafo 3, en este caso, por celdas de media tensión, ¿sí? Que cada una tire su interruptor, y también tenemos la celda que comanda el transformador de servicios auxiliares de la central. Los servicios auxiliares son para el sistema de seguridad, sistema de cámaras, algún tipo de protección eléctrica también, pero lo mínimo indispensable para que la central funcione. Esos son los consumos nuestros que tenemos. Luego, todos estos circuitos se unifican en una misma barra, ¿sí? Pasan por una celda de medición, ¿sí? En donde transformadores de tensión y de corriente nos permiten medir las variables que estamos teniendo en el parque y poder también reportarlas a Camesa, ¿sí? A través de medidores comerciales que ustedes pueden ver en este tablero que está aquí. Estos medidores son los encargados, ¿sí? De decirnos la cantidad de energía que tenemos en el parque instante a instante, y por los que a través de ellos Camesa también nos controla la generación, ¿sí? Bueno, como vemos, todo nace de una sola placa que tiene 46 volts aproximadamente. Las ponen en serie, llegan a 1000 volts aproximadamente. Le digo aproximadamente porque varía con respecto al sol. Sí, va variando. Después de ahí vienen a los inversores, que es corriente continua, se suman los grupos de pantallas, cada 1000 volts van sumando todos en paralelo, llegando a los inversores. Los inversores producen corriente alterna, que por supuesto deben estar en fase, si no, no se podrían sumar. Esos son de 400 volts, llegan a este cerebro que estamos viendo, alimentan a los transformadores para levantarlo a 13.000 volts, y los 13.000 volts son los que se inyectan a la línea. En realidad es bastante complejo, pareciera que es sencillo, pero es bastante complejo, porque no se puede inyectar 13.000 volts con 13.000 volts. Simplemente tiene que estar un poquito por arriba, empecemos por ahí,
y la otra es que tienen que estar en fase. En fase significa que debe tener la misma frecuencia, el mismo tiempo. Cuando es positiva, una tiene que ser positiva a la otra en cada una de las fases. Imagínense que no es tan sencillo el sistema. Lo veo muy bien desarrollado, muy prolijo, muy bien protegido, y en ese caso felicito a la empresa que está trabajando y suministrando esto. Sí, le agradecemos obviamente a nuestro socio también, a Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, que es el encargado del mantenimiento, la operación y el mantenimiento del parque, junto con EMESA, que es donde yo trabajo, mediante la cual conformamos Pol Energía, que es la sociedad que administra el parque solar completo. En este momento, en este preciso momento, estamos nosotros monitoreando el parque a través de nuestro centro de control, que está a 40 kilómetros de aquí, ¿sí? Mediante un enlace de comunicaciones que ahora lo vamos a ver. Antes de ir a ver la antena donde hace toda la comunicación, nos quedó un detalle que nos va a explicar con respecto a los equipos de este lado. Bien, ustedes pueden ver aquí en nuestra sala de celdas que tenemos nosotros un cerco, ¿sí? Delimitando ahí una superficie. Desde aquel lado del cerco es potestad de nuestra distribuidora, en este caso de Destesa, ¿sí? Ellos comandan las celdas que están dentro de su superficie, en donde tienen también el interruptor principal del parque. Ellos tienen potestad para poder cortar nuestra generación en el caso de que se requiera. Y además tienen dos salidas, ¿sí? Para poder también mantener la premisa que les decíamos, de poder generar e inyectar todo el tiempo que se pueda, el mayor tiempo posible. Y mediante estas dos salidas nosotros podemos hacer uso de una o la otra, dependiendo también si están fuera de servicio o lo que de este disponga, porque las administran ellos, pero tenemos la posibilidad de salir para alguno de los dos alimentadores, en este caso la estación transformadora Míguez, que está acá a 5 kilómetros del parque, y si no la estación transformadora General San Martín. Bueno, acá hay otra zona donde hay 4 transformadores, 3 grandes y uno más pequeño. Le vamos a preguntar a Federico que nos explique qué función tiene cada uno. Sabemos que es elevador de tensión, pero bueno. Sí, nosotros tenemos 3 transformadores en esta planta, ¿sí? Son transformadores de potencia de 630 kVA cada uno. Podríamos funcionar con 2 transformadores solamente, pero hemos decidido también, en base a la premisa de poder generar todo el tiempo que es disponible, tener un transformador en reserva caliente, que se llama, para poder, en el caso de que falle alguno, hacer uso de los otros 2 con toda la potencia del parque. Y además tenemos un transformador de servicios auxiliares, que es el más pequeño, de 63 kVA para el funcionamiento básico de la central. Sí, claro. Ahora, es bastante grande para el funcionamiento básico, ¿no? Sí, pero bueno, es un transformador que nos sirve y cumple su tarea. Sí. Claro. Estamos en la sala de comandos generales. Acá Federico, como siempre lo estoy nombrando, Federico nos va a explicar cómo maneja desde acá arriba o de la distancia todo el sistema. Acá veo unos comandos, unos controles. Ahora nos va a explicar bien. Sí, esta es la sala de control del parque solar. Esta es la que está montada sobre el mismo parque. Nosotros tenemos desde aquí, podemos, mediante un software SCADA que tenemos, podemos comandar toda la generación del parque solar y controlar los distintos tableros que fuimos viendo durante la recorrida. También comandamos los sistemas de seguridad del mismo lugar. En el caso de que se requiera hacerlo desde aquí, tenemos los equipos, el tablero de control, ustedes pueden ver aquí, en donde se toman todas las variables del parque para tener acceso a la generación en tiempo real y poder operar cada uno de los circuitos que hacen a la generación. Esta sala de control es una sala de control secundaria. Nosotros la usamos de esa forma, en realidad, porque nuestra sala de control principal se ubica
en Godoy Cruz, a 40 kilómetros de acá del parque, y hacemos uso de un enlace de comunicaciones que está montado en una torre de 25 metros de altura, que triangula la información de todo el parque solar, ¿sí? De todos los equipos del parque solar y la generación durante todo el tiempo hacia el Cerro Barco, ¿sí? Que está ubicado en la ciudad de Mendoza, y luego desde allí hacia el Puente Olive, que es donde la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz tiene su centro de control, y es donde el operador todos los días está mirando las variables del parque para poder comandar y operar, ¿sí? Toda la central. Bueno, ustedes vieron lo importante que es este sistema, vieron que hay industria nacional también, que a mí me sorprendió y me alegró muchísimo que hubieran cosas nacionales. Las placas han sido armadas en San Luis, nosotros estamos en la provincia de Mendoza, y también sistemas de rack y ¿cómo se llama el sistema de posicionamiento? Los trackers, sí, los trackers también se hicieron acá en Argentina. Eso me encanta, porque incluso los transformadores también. Los transformadores, tanto los transformadores, las estructuras donde están montados los paneles solares, los sistemas de comunicaciones, los tableros eléctricos, el tablero de control y escala, el sistema de seguridad, el cableado, ¿sí? Todo es industria nacional. Tal como les mencionaba, que nosotros cumplimos con el 90%, casi el 90% del equipamiento construido aquí en Argentina por profesionales argentinos. Así que bueno, eso también es un orgullo, pertenecer a un parque solar que obviamente haya sido construido por la industria argentina también. Estamos ya terminando la recorrida, y el agradecimiento le estamos brindando a esta gente que nos ha dado toda la posibilidad de hacer este video, y el agradecimiento también a la cantidad de empresas nacionales que nos explicaron que estuvieron trabajando y siguen manteniendo este parque. Sí, José, bien, nosotros le agradecemos la visita también, porque bueno, desde un primer momento la idea prima de este parque fue también construir el primer parque solar de la provincia de Mendoza, pero también hacer un parque escuela. ¿Para qué? Para construir conocimiento, para transferir el know-how, ¿sí? que hemos adquirido nosotros mediante este parque solar, y demostrar también que esta industria es posible, que tenemos profesionales calificados para poder construir este tipo de centrales aquí en la provincia, y además organizar visitas con escuelas y diferentes entidades educativas para poder nosotros hacer charlas y comentar un poco lo que hacemos desde aquí, desde Polo Energía, en conjunto con la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y con EMESA, la empresa mendocina de energía, en apoyar este tipo de emprendimientos y poder generar siempre más energías limpias y apoyar la industria nacional y el desarrollo de estas tecnologías aquí en el país. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, suscríbanse y denle like. Chao.